Un gusto saludarles a todos los hermanos y darles la cordial bienvenida a esta clase número 8 acerca del curso de Antiguo Testamento parte 3. Bueno, gracias a Dios ya vamos avanzando y es interesante, hermanos, ver que Dios en cada libro siempre está dándonos la oportunidad de aprender una aplicación teológica para nuestros tiempos. Y quisiera, por favor, que vayamos a nuestras Biblias, al libro de los jueces, capítulo 1, y de la misma manera vamos ya a estar revisando las diapositivas que está aquí en pantalla. Ya en el libro de jueces, después de que ya dimos la clase anterior una introducción, un preámbulo al libro en su generalidad, nosotros ya vamos a dar una introducción a los días de los jueces. Y para esto, pues, es importante saber que el objetivo que queremos a través de esta clase, de esta lección, es ver la actitud y la respuesta de Dios para con su pueblo, que periódicamente le obedecía y de manera constante llegaba a la desobediencia, el abandono, la apostasía. Era un círculo vicioso, un círculo en el cual ellos llegaron a un punto de opresión, un punto en donde clamaban a Dios, un momento en donde buscaron de Dios alguien que les liberara. Dios escuchaba las demandas del pueblo y Dios levantaba un caudillo y de esa forma vemos que Dios liberaba a su pueblo. Pero en este libro de los jueces, ya ingresando a su estudio, vemos que esta actitud y esta manera periódica, constante de obediencia y de abandono, pues es algo característico en las personas, en el ser humano, ¿no? Y por eso es que nosotros ya vamos a, en este caso, pues dar una breve introducción ya a su propio análisis. Todo lo que tiene que ver con el preámbulo y la introducción de este curso, de este libro de jueces, se encuentra desde el capítulo 1, versículos 1, hasta el capítulo 2, versículo 5, ¿sí? Así es que solamente vamos a estar leyendo los versículos en el cual enfatizamos este punto. Jueces capítulo 1 en adelante. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor respondió: Judá será el primero en subir, puesto que ya le he entregado el país en sus manos. Entonces los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón: suban con nosotros al territorio que nos ha tocado y pelearemos contra los cananeos, y después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó. Y los de la tribu de Simeón los acompañaron, dice. Y esto se va extendiéndose de manera paulatina, pues, a hablarnos hasta el capítulo 2, versículo 5, dando una consecución, una secuencia, cuando habla de que el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: y los que saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados, dije: nunca que levantaré mi pacto con ustedes. Ustedes por su parte no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares, pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré a los de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos le harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa, dice. Cuando el ángel del Señor les habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín, que significa que allí ofrecieron, dice, sacrificios al Señor, porque ofrecieron sacrificios al Señor. Bueno, en estos textos, como estamos viendo, apreciados hermanos, es una introducción ya a la totalidad del libro. Vemos de que Dios guió a su pueblo, les dirigió hasta Palestina, hasta Canaán, y la demanda de Dios pues simplemente era expulsar, era echar a todos los cananeos. Pero lamentablemente el pueblo desobedeció a Dios. Por eso estamos diciendo, hermanos, de que hay dos secciones de introducción en Jueces. Como ustedes ven en capítulo 1, versículo 1, luego en el capítulo 2, versículo 5, y también en el capítulo 3, versículo 6, ¿sí? Entonces, la primera es más histórica. La primera, como acabamos de ver, es una narración histórica de cómo se efectúa, pero la segunda es más teológica, ¿sí? Cómo podemos nosotros extraer una verdad teológica para nuestros días, la forma de cómo Dios puede darnos una lección aplicativa para todos nosotros. Entonces, hermanos, la frase introductoria
después de la muerte de Josué, como vemos ahí, es una generalidad para todo el libro. Es decir, lo del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 8, ocurrió antes de su muerte, pero después de la conquista. Ese es el punto que quiero hacer hincapié. De la misma manera, vemos ya, hermanos, en el capítulo 1 ya llegando, en este caso, pues a la conquista parcial hecha por las tribus. Y todos los primeros 20 versículos del capítulo 1 vemos que el éxito de Judá y Simeón en el sur de Canaán. Dice ahí que se establecieron lentamente en sus heredades. Dios había dado este lugar exclusivamente a Judá y Simeón. Entonces, al ser establecidos estas tierras como heredad, tanto las tribus y los clanes, vemos que poco a poco fueron asentándose a este punto. Pero también Judá fue la primera en atacar a los cananeos. Al principio tuvo éxito y recordarán de que la historia pues muestra que fue este pueblo, este clan, esta tribu, fue una de las bendecidas, ¿no? Entonces, hermanos, las otras tribus, incluso Benjamín y Manasés, tampoco desalojaron completamente los antiguos moradores. Parece que ningún tribu en Canaán se apoderó de toda su heredad. En el caso de Dan, los amorreos les bloquearon la entrada a la llanura y finalmente muchos danitas migraron a otras partes. Cuando los israelitas cobraron más fuerza, sometieron a los cananeos a tributo, desobedeciendo claramente el mandato divino de los que debían ser exterminados, desechados, sacados. Parece que estaban cansados de la guerra y se contentaban haciendo el trabajo a los cananeos. Llegó a un punto de hacer alianzas, convenios, tratos, y eso es lo que Dios no le agradaba. Cuando ya llegamos, hermanos, en este caso, pues al punto del capítulo 2, ustedes pueden ver el plan de Dios para probar a Israel, ¿sí? El plan de Dios para probar a Israel. Entonces, los primeros 5 versículos del capítulo 2, ya acabamos de leerlos, pero vemos de que hay unos antecedentes espirituales. En este caso, el anuncio hecho por el ángel de Dios. Y aquí hay que mencionar una palabra que nosotros conocemos, la teofanía, que es una apariencia de la segunda persona de la Trinidad antes de la encarnación. Esto ocurrió, como ustedes recuerden, pues con Moisés en Éxodo capítulo 3, también se menciona en Números capítulo 22 y también en Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Vamos a leer rápidamente en Josué 5, versículos del versículos 13 al 15 del capítulo 5, 13 al 15 dice la Biblia de la siguiente manera. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él. Estaba en mano. Josué se le acercó y le preguntó. Vamos a leer nuevamente. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano, y Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército, me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pise es sagrado, y Josué le obedeció. Entonces vemos, hermanos, en estos puntos que el ángel habló como Jehová de la gracia del pacto. El ángel le había dado este compromiso, habló también, hermanos, de las prohibiciones del pacto, así también como la condenación, no habéis atendido a mi voz. Y las consecuencias de la desobediencia pues eran notorias en ese contexto que estamos mencionando. Pero de la misma manera, hermanos, estamos hablando dentro de lo que son los antecedentes espirituales, ¿no? Este ángel fue el que anunció, y como vemos en el punto número 2, la respuesta de la gente de Israel dice que él lloró por haber pecado y haber sido acusados de no ser sinceros. Los sacrificios en este contexto puramente eran ritualistas antes que espirituales. Por eso es que ya llegando al versículo 6 hasta el capítulo 16, versículo 38,
vemos una visión completa de los casos que demuestran los hechos de los jueces, ¿sí? Y ya los versículos 6 al 10 del capítulo 2, ¿no? Del libro de los jueces, nos dice de la siguiente manera, capítulo 2, versículos 6 al 10. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivía Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían, dice, visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnán Jerez, tierra de heredad en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Versículo 11, esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor Dios de sus padres que los había sacado de Egipto y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió, dice, miren, los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se le había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Es lo que menciona y va exclusivamente hasta el capítulo 16, versículo 31 en este enfoque de introducción ya un poco más relacionado al hecho que acaeció a ellos, pues, ¿no? Vemos en todo esto, hermanos, que hubo una generación nueva y desobediente, lo que estamos aquí mencionando, como se metió Israel en los líos en que se hallaba, eh, en aquellos problemas, conflictos, solamente por desobedecer a Dios, es lo que se menciona en esta época de los jueces. Y vemos aquí, como ustedes pueden apreciar en pantalla, la pérdida del liderazgo piadoso que Dios había dado, había guiado al pueblo. Pero asimismo vemos la falta de conocimiento vivencial de Dios, es lo que se menciona en el versículo 10. Hermanos, creo que nosotros debemos apreciar y aplicar que cuando no hay un liderazgo estable, cuando no hay un liderazgo espiritual, cuando no hay hombres sabios que han sido puestos, colocados por Dios, ya sea la iglesia, o ya sea la familia, o ya sea la misma sociedad, va a irse a un relativismo y el relativismo va a causar un caos espiritual, religioso. Pero asimismo, hermanos, es necesario el conocimiento vivencial de Dios. Es necesario que no solamente sea un conocimiento abstracto, un conocimiento superficial, un mero conocimiento. El conocimiento de Dios no es solamente conceptual, sino que el conocimiento que Dios quiere darnos es a través de una intimidad, algo vivencial, algo que podamos nosotros acercarnos a Dios tal como es. Así como un padre conversa con su hijo y viceversa, así como dos hermanos, dos amigos charlan y conversan y conversan y dicen, bueno, esto me ocurre, esto me sucede. Esa relación, ese tipo de relación necesita ser vivencial con Dios. Y lamentablemente el hecho de que no haya existido este aspecto vivencial con Israel y con Jehová es lo que lamentablemente ocasionó un caos y llegó a una apostasía general. Pero asimismo vemos ya en el versículo 11 la fascinación del baalismo. Como estaba mencionando en la clase anterior, pues era una cultura, el baalismo era una cultura religiosa totalmente alejada de Dios. No era Dios su rey, no era Dios el Señor para ellos. Era una cultura que ofrecía, que demandaba de sus súbditos sacrificios, pero estos sacrificios no tenían nada que ver con los sacrificios que Dios demandaba a su pueblo.
Y asimismo, hermanos, vemos una pérdida de la memoria histórica, ¿no? De la identidad del pueblo de Israel. Y eso es lo que muchas veces debemos nosotros tener cuidado. De la misma manera, hermanos, siguiendo ya en pantalla, podemos mirar un poco sobre el sorprendente carácter de Dios. Este carácter, la esencia que es Dios, les lleva, les lleva totalmente a mostrar la otra realidad, el carácter de Dios, como nos dice el versículo 14 al 15 del capítulo 2. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores de los que les saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor y los que ya no pudieron hacerles frente. Dice. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mano, tal como el Señor lo había dicho y jurado. Vemos, hermanos, el carácter de Dios en cuanto a la conducta, al procedimiento de la vida de ellos. Dice que el Señor no estaba con ellos. Y cuando el Señor no está con ellos, hermanos, es de preocuparse. Pero asimismo ya en el versículo 16, entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores. Miren que dentro de este carácter de Dios, además de conocer su ira, también conocemos su salvación. Vemos esta esencia de Dios que se preocupa que su pueblo se salve, que se preocupa que su pueblo llegue a tener esta vivencia, este gozo, esta alegría de tenerle a Dios como Señor. Pero asimismo en el versículo 17, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que había seguido a sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. A pesar de esta manera de proceder de los judíos, de los israelitas, a pesar de eso Dios mostró su paciencia. Pero también en el versículo 18, Dios también mostró su misericordia. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Bien, vemos aquí, hermanos, Dios ofreciéndoles misericordia. Dios utilizando a los paganos para ponerles como prueba a Israel. Pero aún así, ellos aprovecharon la mínima. Cuando el caudillo, cuando un juez estaba frente a ellos, dirigiéndoles, guiándoles, todo andaba bien. Pero cuando ese juez, cuando ese caudillo moría, ellos, dice la Escritura, que se volvía totalmente a la apostasía, dándole la espalda a Dios. Vemos, hermanos, en este punto los ciclos del periodo de los jueces, ya llegando al versículos 11 al 19, era un ciclo, era un periodo, como podemos mencionar, allí podemos encontrar, había un periodo de silencio, de descanso, había un tiempo de rebelión de Israel, había la servidumbre cuando Israel llegaron a ser siervos, esclavos de los demás, pero cuando veía este tipo de opresión, clamaban a Dios por arrepentimiento, el arrepentimiento de Israel. Y evidentemente buscaron de Dios liberación. Dios les liberaba,
pero nuevamente regresaron a este círculo, a un círculo donde había paz, apostasía, arrepentimiento, liberación, y otra vez regresaba esto de paz, apostasía, liberación. Y es triste, hermanos, pero muchas veces esto también ocurre en nuestras propias vidas, hoy en este tiempo contemporáneo. Bueno, hermanos, yo quiero animarles y debemos animarnos todos para no caer en este ciclo, en este periodo vicioso, así como Israel. Debemos buscar de parte de Dios toda la guía, toda la ayuda que Él nos puede dar a través de su palabra. Y podemos preguntarnos cuál era la obra, cuál era el trabajo, cuál era el papel, en este caso, de los jueces. En el campo espiritual debían sostener la causa del Señor. En el nivel, en el plano espiritual, ellos necesitaban mantener a Israel no solamente como un recuerdo, sino mantenerles bajo un estándar de vida, de dependencia y de una relación vivencial con el Señor. Ese era el enfoque en el aspecto espiritual. En el campo judicial debían resolver las disputas personales y triviales. Había como comunidad religiosa, había problemas triviales. Tal vez para uno podría hoy considerarlo como algo insignificante, sin importancia. Pero estos jueces en el campo, como estamos mencionando, lo judicial, ellos necesitaban pues dar las respuestas, dar las soluciones, en lo posible poder ayudar a su pueblo, pues. Y también en el campo militar debían dirigir al ejército en la guerra. Cuando Dios evidentemente era el general, era el que guiaba a su pueblo, pero en este caso vemos a los jueces, a estos caudillos que Dios les permite en esta época tan difícil para el pueblo de Israel. Y recuerden, hermanos, este ciclo de los jueces, un tiempo de paz, un tiempo de silencio, un tiempo de descanso, un tiempo de ánimo para ellos, pero lamentablemente también había un tiempo de rebelión, un tiempo de apostasía, un tiempo donde no querían saber nada de Dios. Entonces, al ser oprimidos, pues ellos evidentemente buscaron arrepentimiento, buscaron liberación, y Dios les liberaba dándoles un juez. Pero nuevamente llegaba a este círculo muy difícil para ellos, ¿no es cierto? Asimismo, hermanos, vemos los versículos 20 hasta el 23, estamos ya en el capítulo 2. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados, no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones de Josué que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Dice, mire, los versículos 20 y 23 podemos encontrar 4 razones por las que Dios permitía a los cananeos quedarse todavía acá en Palestina. Vemos la primera razón, que Dios castiga a Israel por su apostasía en cuanto a la idolatría. Ellos totalmente se habían volcado a esas adoraciones paganas, falsas. Número 2, para probar la fidelidad de Israel, para probar hasta qué punto Israel iba a mantenerse firme en dependencia y en una relación vivencial con Dios. Número 3, vemos para dar una experiencia en hacer guerra, en ser personas, en ser soldados, en ser hombres, en ser un pueblo dispuesto para estar en cuanto a la guerra. Y número 4, podemos ver para prevenir que la tierra sea un desierto antes que Israel llegase a poseerla en una manera total. Eso es lo que encontramos ya en Deuteronomio como una manera que profética que había dado, pues, en este caso, pues, de estos hombres, ¿no es cierto? Vemos de la misma manera, hermanos, que la aprobación de la prostitución en el templo era, lamentablemente, era triste para los cananeos, y esto muchas veces era una influencia a los mismos israelitas.
Los casamientos entre los vecinos produjeron la infiltración de la cultura y la religión de los cananeos. Había un mandato en Éxodo en donde ellos no podían casarse, no podían mantener un acuerdo, mantener una relación incluso con gente pagana. Pero este pueblo, Israel, ya lejos, cuando estaban totalmente en apostasía, ellos llegaron a hacer alianzas, incluso llegaron a cobrar tributos, llegaron a tener como un tipo de pacto, de acuerdo, y esto lamentablemente fue una desobediencia para Dios. Asimismo, hermanos, ya llegando al capítulo 3, nosotros podemos en este caso, pues, preguntarnos quiénes compartían el territorio con Israel. Y eso es lo que se puede mencionar ya en el capítulo 3, versículos del 2 al 5, dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no las habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, dice, todos los cananeos, sirios, heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos de Israel para saber si obedecieran a los mandamientos de Jehová, porque que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así dice, versículo 5, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Los 5 principales, podemos llamar de los filisteos, en este caso, los 5, vamos a estar mencionando. Miren, número 1, los 5 príncipes de los filisteos. Número 2, todos los cananeos. Número 3, todos los sidonios. Número 4, los heveos, que en este caso estos habitaban en el monte Líbano. Y número 4, los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Entonces vemos, hermanos, que las lecciones de guerra no son solamente cómo luchar, sino cómo depender en el Señor para las victorias. O sea, la manera aplicativa que ellos como Israel necesitaban aprender, que no solamente era estar preparado, dispuesto ahí con la arma, con la espada y listo para ir a la guerra, sino que ellos como pueblo de Dios, como Israel, necesitaban buscar de Dios, depender de Dios, y de esta forma pues ellos debían pues crecer en esta área. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en este punto que acabamos de mencionar. Así es que, hermanos, vemos, vamos a mencionar en este punto pues la descripción de algunos opresores y liberaciones. Esto va desde el capítulo 3, versículo 7 hasta el capítulo 16, versículo 31. Solamente aquí está una lista para nosotros conocer, ¿no? Miren que en Mesopotamia estaba Otoniel, en Moab estaba Ahot, en Filistea estaba Samgar, en Canaán, Azor, estaba Débora y Barak, en Madián estaba Gedeón, en Abimelech, Tolá y Jair, y también podemos mencionar a Amón, Jefté, Ibsán, Elón y Abdón, y de esta manera pues vemos Filistea que también tenía a Sansón. Entonces, nosotros vemos a continuación, esto solamente para tener un conocimiento al respecto, el diagrama de los jueces. Vemos, siempre había, en este caso, un opresor, había una figura, había los años de opresión, el libertador, el caudillo que Dios colocaba, había un significado detrás de estos nombres y también había un tiempo de descanso, ¿no? Por ejemplo, solamente para tener la idea, quiero por favor, vamos a estar leyendo. Por ejemplo, en cuanto al opresor, había un hombre llamado Cosam Risataín. Cosam Risataín, que era hombre de figura doble, ¿no? Los años de opresión eran 8. El libertador que Dios utilizó era Otoniel. El significado de Otoniel era león de Dios y los años de descanso eran 40. En cuanto a Eglón, rey de Moab, de la misma manera podemos mencionar que la profesión era mundana en aquel entonces. Los años de opresión 18, el libertador Adot, el significado alabanza o majestad, los años de descanso 80. Luego viene como opresor los filisteos, figura los que vagan, era una religión carnal. No tenemos un dato ahí de los años de opresión, pero más adelante vamos a estar dando.
El libertador era Sangar y el significado era extranjero o peregrino. Entonces, en cuanto a los años de descanso, de la misma manera vamos a estar mencionándolo, pero en el capítulo 3, versículo 21 nos da un aspecto importante. En cuanto a Javín, rey de Azor, de la misma manera, intelecto humano, 20 años de opresión, libertador Débora, el significado abeja de miel, años de descanso 40. En cuanto al opresor, que era Císara, capitán del ejército, el significado no lo podemos determinar. Libertador era Barak, que significaba relámpago. Y asimismo, en cuanto al opresor, Madianitas, que era figura de contención, y vemos de la misma manera, pues, Gedeón, y así sucesivamente los 40, ¿no es cierto? Entonces, vamos a estar esto explicando más adelante respecto a este punto. Pero ya terminamos, por ejemplo, como los opresores en cuanto a los amonitas, la figura del racionalismo, los años de opresión, 18. El libertador, como pueden ver, es Jefté, Ibsán, Elón y Abdón. El significado que pueden ver en la columna derecha y los años de descanso ven 6, 7, 10 y 8, ¿no es cierto? Y se termina con los filisteos, que era la religión central, de 40 años de opresión, libertador Sansón, el significado pequeño sol y año de descanso 20. Entonces, hermanos, como ustedes pueden ver, podemos encontrar que Dios estaba trabajando, Dios estaba obrando a través de estos jueces, a través de estos hombres. Nosotros vamos a quedarnos hasta este punto para luego ya en el capítulo 4 y los subsiguientes ya poder seguir con estas lecciones. Quería que ustedes pudieran ya conocer este enfoque, pero también ya cuando vayamos a hablar un poco más respecto a ellos, pues vamos a estar recordando estos detalles, estos aspectos importantes que vale la pena siempre mencionarlos. Entonces, hermanos, hemos visto que los fieles son capaces de conquistar una tierra que por sí mismos no pueden conquistar. Solamente los fieles, los que esperan en Dios, los que confían en Dios, son los únicos que Dios les va a dar la victoria. Asimismo que cuando la gente es fiel a Dios, Él va a dar un poder en sus vidas que les permitiría ir más allá de lo que ellos se imaginan. Solamente necesitamos ser personas enfocadas en Dios. Y nuevamente, hermanos, esta época de los jueces fue una época donde el caos, el relativismo totalmente llegó a ser una anarquía total en la vida de Israel. Pero Dios, a pesar de la actitud, del comportamiento, de la corrupción de Israel, a pesar de eso Dios mantuvo su fidelidad. A pesar de eso Dios mantuvo su misericordia. Dios mantuvo sus bendiciones con la nación de Israel. Y en este caso Dios dio a estos caudillos, a estos jueces que tenían enfoques muy especiales. Recuerden que el trabajo de ellos siempre era en el campo espiritual, en el campo de la justicia, en el campo militar, en el campo judicial, en el campo, podemos denominar, no solamente era la parte de liderazgo espiritual, sino que también Dios se preocupaba de la parte judicial, Dios se preocupaba de la parte militar, Dios se preocupaba de la parte total, integral del pueblo de Israel. Y recordemos, hermanos, que eh, ellos desobedecieron a Dios, ellos necesitaban exterminar, sacar a todos los cananeos de Palestina. Si ellos no iban a hacer una influencia, si no iban a hacer una influencia para los cananeos iban a afectar, iban a influenciar en sus vidas. Y lamentablemente es lo que vemos en esta época, porque dice que no había rey y todos hacían lo que bien les parecía. Pidamos de Dios sabiduría, pidamos de Dios orientación y mantengámonos como cristianos, como iglesia, una iglesia que mantiene su fidelidad a pesar de todos los vientos, todas las tormentas. Solamente Dios puede darnos, hermanos, eh, una relación especial. Solamente Dios es el Señor. Y gracias a estas historias podemos conocer más sobre el carácter de este Dios que tenemos. Por mi parte, pues vamos a quedarnos en este momento para continuar la siguiente clase y quiero a todos decirles muchas gracias y vamos a continuar en la próxima clase. Bendiciones.